Capítulo 6. La investigación judicial. En el tiempo que transcurrió hasta la celebración de la vista preliminar, Poirot desplegó una actividad inagotable. En 2 ocasiones se encerró con Mr. Wells. Dio también largos paseos por el campo. Me dolió que no me hiciera confidencias, en especial porque no podía sospechar en absoluto qué era lo que se traía entre manos. Se me ocurrió que quizás hubiera visitado la granja de Rakes. De modo que cuando el miércoles por la tarde me acerqué a Leadsways Cottage y él no estaba, recorrí los campos cercanos a la granja con la esperanza de encontrarlo. Pero no había el menor rastro de Poirot, y no me decidí a ir directamente a casa de Rakes. Abandoné la búsqueda y ya me alejaba del lugar cuando me encontré con un viejo campesino que me miraba de reojo. —¿Es usted de la mansión, verdad? —preguntó. —Sí, estoy buscando a un amigo mío y pensé que podía haber tomado esta dirección. ¿Un tipo pequeño que mueve mucho las manos al hablar? ¿Uno de los belgas que están en el pueblo? Sí. ¿Es que ha estado aquí? —Oh, sí, claro que ha estado aquí, y más de una vez. ¿Es amigo suyo? Ustedes, los señoritos de la mansión, están hechos de una buena pandilla —dijo y siguió mirándome con una expresión cada vez más pícara. —¿Es que los señores de la mansión vienen aquí con frecuencia? —pregunté con tanta indiferencia como me fue posible. Me guiñó un ojo con astucia. —Uno sí que viene. No digo nombres. Un caballero muy generoso. —Oh, gracias, señor. Sí, estoy seguro. Me alejé a paso vivo. De modo que Evelyn Howard tenía razón. Experimenté una fuerte sensación de desagrado al pensar en la generosidad de Alfred Ingletorp con el dinero de otra mujer. ¿Estaría aquella pícara gitanada implicada hasta el fondo en el crimen? ¿O el móvil sería el dinero? Probablemente ambas cosas. Había un punto que parecía obsesionar a Poirot. En un par de ocasiones me sugirió que Dorcas debía de haberse equivocado al fijar la hora de la discusión. Varias veces insinuó a la criada que eran las 4:30 y no las 4 cuando oyó las voces. Pero Dorcas se mantuvo firme. 1 hora, o quizás más, había transcurrido entre el momento en que había escuchado las voces y las 5 de la tarde, cuando le había servido el té a su señora. La vista tuvo lugar el viernes en Styles Arms, el hotel del pueblo. Poirot y yo nos sentamos juntos, no habiendo ido para prestar declaración. Se cumplieron las diligencias preliminares. El jurado reconoció el cadáver, que fue identificado por John Cavendish. John describió cómo se había despertado en las primeras horas de la madrugada y las circunstancias de la muerte de su madre. A continuación, le tocó el turno al dictamen médico. Se hizo un silencio absoluto y todos los ojos se fijaron en el famoso especialista de Londres, reconocido como una de las mayores autoridades del momento en toxicología. Con breves palabras, resumió el resultado de la autopsia. Despojada su declaración de los tecnicismos y de la fraseología médica, determinó que Mrs. Singlethorpe había sido envenenada con estricnina. A juzgar por la cantidad encontrada, debía haber ingerido no menos de medio gramo, pero probablemente incluso algo más de 1 gramo de dicha sustancia. —¿Cabe la posibilidad de que haya tomado el veneno por accidente? —preguntó el coronel. —Lo considero muy improbable. La estricnina no se emplea en usos domésticos como otros venenos y se vende con restricciones. —¿No encontró usted nada en su examen que le indicara cómo fue administrado el veneno? —No. —Creo que llegó usted a Styles antes que el doctor Wilkins, ¿verdad? —Así es. Me encontré con el coche en la puerta del parque y corrí a la casa. —¿Quiere decirnos exactamente lo que ocurrió después? Entré en la habitación de Mrs. Inglethorpe. En aquel momento sufría las típicas convulsiones tetánicas. Se volvió hacia mí y dijo entrecortadamente: —Alfred, Alfred. —¿Pudo haberle sido administrada la estricnina con el café que le había llevado su marido poco después de cenar? Es posible, pero la estricnina es una droga de acción bastante rápida. Los síntomas aparecen 1 hora o 2 después de ser ingerida. Su acción se retarda bajo ciertas condiciones, que no se dan en este caso. Supongo que Mrs. Inglethorpe se bebió el café a eso de las 8 y los síntomas no se manifestaron hasta las primeras horas de la madrugada, lo que indica que tomó la droga mucho después de las 8. Mrs. Inglethorpe tenía la costumbre de tomar una taza de cacao durante la noche. ¿Pudo administrársele la estricnina con él? No. Recogí un poco de cacao que quedaba en el cazo y lo hice analizar. No contenía estricnina. Escuché la risa de Poirot. —¿Cómo lo supo usted? —dije en un susurro. Escuché Hastings. En realidad, continuó el médico, me hubiera sorprendido enormemente encontrar estricnina. ¿Por qué? Sencillamente porque la estricnina tiene un sabor muy amargo. Llega a notarse en una solución de 1 entre 70.000 y solo puede disimularse con alguna sustancia de sabor muy fuerte. El cacao no cumple esa condición. Un miembro del jurado quiso saber si la misma objeción era aplicable al café. No, el café tiene un sabor amargo que posiblemente anularía el de la estricnina. Entonces, ¿considera usted más probable que la droga fuera administrada con el café, pero que por alguna razón desconocida su acción se retrasó? Sí, pero como la taza estaba tan desmenuzada, no se pudo cuantificar su contenido.
Con eso terminó la declaración del doctor Bauerstein. El doctor Wilkins la corroboró en todas sus partes. Rechazó terminantemente la posibilidad de un suicidio. La muerta, dijo, tenía débil el corazón, pero por lo demás disfrutaba de muy buena salud y era de natural alegre y equilibrado. Era la última persona que hubiera pensado en quitarse la vida. A continuación llamaron a Lord Cavendish. Su declaración no tuvo interés, pues se limitó a repetir la de su hermano. En el momento en que se retiraba se detuvo y dijo titubeando: ¿Puedo señalar algo que creo de utilidad? Miró con una expresión de súplica al coroner, que le respondió con un tono enérgico: Naturalmente, Mr. Cavendish. Estamos aquí para averiguar la verdad y cualquier indicación que nos ayude a conseguirlo será bien recibida. Es solo una idea mía. Quizás estoy equivocado, por supuesto, pero a mí me parece que la muerte de mi madre puede explicarse por medios naturales. ¿Cómo se la explica usted, Mr. Cavendish? Mi madre, desde hace algún tiempo, había estado tomando un tónico que contenía estricnina. Ah, dijo el coronel. Los jurados levantaron la vista, interesados. Creo, continuó Lawrence, que se han dado casos en los que el efecto acumulativo de una droga, tomada durante algún tiempo, ha terminado por producir la muerte. ¿No podría ser también que hubiera tomado por equivocación una dosis exagerada de la medicina? Es la primera vez que oímos decir que la muerta tomaba estricnina como tratamiento. Se lo agradecemos mucho, Mr. Cavendish. El doctor Wilkins fue llamado de nuevo a declarar y se burló de la idea. Lo que sugiere Mr. Cavendish es completamente imposible. Cualquier médico le diría a usted lo mismo. La estricnina es, en cierto sentido, un veneno acumulativo, pero es completamente imposible que la muerte sobreviniera tan súbitamente. Tenía que haberse dado un largo periodo de síntomas crónicos que hubiera llamado inmediatamente mi atención. Todo esto es absurdo. ¿Qué pasa con la segunda suposición? ¿No pudo Mrs. Singlethorpe ingerir por equivocación una dosis excesiva? Ni 3 ni 4 dosis hubieran producido la muerte. Mrs. Singlethorpe siempre tenía preparada una gran cantidad de medicinas porque era cliente de Coates, la farmacia de Tadmister. Hubiera tenido que tomarse casi todo el frasco para que se explicara la cantidad de estricnina encontrada en la autopsia. ¿Cree usted que debemos desechar la idea de que el tónico haya podido ser de algún modo la causa de la muerte? Desde luego, la suposición es ridícula. El mismo miembro del jurado que le había interrumpido antes sugirió que el farmacéutico que había preparado la medicina habría cometido un error. Es evidente que siempre cabe esa posibilidad, replicó el doctor. Dorcas, que fue llamada a continuación, desmintió también tal posibilidad. La medicina no había sido preparada recientemente. Al contrario, Mrs. Inglethorpe había tomado la última dosis el día de su muerte. De ese modo, la idea del tónico fue finalmente abandonada y el coronel prosiguió su tarea. Después de escuchar a Dorcas declarar que le despertó la violenta llamada de la campanilla de la señora y que a continuación había despertado a toda la casa, pasó al tema de la discusión de la noche anterior. La declaración de Dorcas a ese respecto fue sustancialmente la misma que Poirot y yo habíamos oído ya, de modo que no la repito. El testigo siguiente fue Mary Cavendish. Se mantuvo muy firme y habló con voz baja, clara y muy tranquila. En respuesta a una pregunta del coronel, dijo que el reloj despertador había sonado a las 4:30, como de costumbre, y que estaba vistiéndose cuando le sobresaltó el ruido de la caída de algo pesado. Debió de ser la mesilla que está junto a la cama, comentó el coronel. Abrí la puerta, continuó Mary, y escuché. A los pocos minutos la campanilla sonó violentamente. Dorcas vino corriendo y despertó a mi marido, y todos juntos fuimos al dormitorio de mi suegra, pero estaba cerrado. El coronel la interrumpió. Creo que no necesitaremos molestarla más sobre. Sabemos todo lo que tenemos que saber sobre los hechos subsiguientes, pero le agradecería mucho que nos contara lo que oyó respecto a la discusión del día anterior. ¿Yo? En su tono se advertía cierta insolencia. Se arregló con la mano el volante de encaje del cuello y giró un poco la cabeza al hacerlo. Está ganando tiempo, me dije. Sí, ya sé, continuó el coronel remarcando las palabras, que estaba usted sentada leyendo en el banco junto a la ventana del gabinete. ¿No es así? La noticia era nueva para mí. Miré a Poirot de reojo e imaginé que también lo era para él. Hubo una pausa muy breve, solo un instante de duda antes de que contestara. Sí, así es. La ventana del gabinete estaba abierta, ¿no es cierto? Palideció ligeramente al contestar. Sí. Entonces tuvo que haber oído la conversación, teniendo en cuenta que hablaban alto, enfadados. En realidad, desde donde estaba usted tenía que oírse mejor aún que desde el vestíbulo. ¿Es posible? ¿Quiere repetirnos lo que oyó de la discusión? La verdad es que no recuerdo haber oído nada. ¿Quiere usted decir que no oyó las voces? Oh, sí, oí voces, pero no escuché lo que decían. Se le colorearon ligeramente las mejillas. No tengo la costumbre de escuchar conversaciones privadas. ¿No recuerda usted nada en absoluto?, insistió el coronel. ¿Nada, Mrs. Cavendish? ¿Ni siquiera una palabra o una frase perdida que le indicaran que se trataba de un asunto privado? Mrs. Cavendish hizo una pausa y pareció reflexionar.
Su semblante mantenía la serenidad de costumbre. Sí, recuerdo que Mrs. Singleton dijo algo, no sé exactamente el qué, acerca de provocar un escándalo entre marido y mujer. Ah, el coronel se echó hacia atrás satisfecho. Eso concuerda con lo que Dorcas escuchó. Pero perdóneme, Mrs. Cavendish, ¿no se marchó usted de allí a pesar de darse cuenta de que se trataba de una conversación personal? ¿Permaneció donde estaba? Sorprendí un fulgor momentáneo en los ojos dorados de Mary Cavendish. Comprendí que de buena gana hubiera hecho pedazos al leguyelo por sus insinuaciones, pero contestó sin perder la calma. No, estaba a gusto allí. Me concentré en la lectura. ¿Eso es todo lo que puede decirnos? Todo. El interrogatorio de Mary finalizó, aunque dudo de que el coroner quedara completamente satisfecho. Creo que sospechó que la testigo podía haber dicho bastante cosas más si hubiera querido. Amy Hill, dependiente de la papelería, fue llamada a continuación y declaró haber vendido a William Earl un formulario de testamento la tarde del día 17. William Earl y Manning la sucedieron y declararon haber firmado un documento como testigos. Manning fijó la hora en las 4:30 aproximadamente. William opinó que debía ser un poco antes. A continuación llamaron a Cynthia Murdoch. Tenía poco que decir. No supo nada de la tragedia hasta que Mrs. Cavendish la despertó. ¿No oyó usted nada cuando cayó la mesilla? No, estaba profundamente dormida. El sueño de los justos, observó el coronel con una sonrisa. Gracias, Miss Murdoch. Eso es todo. Miss Howard. Miss Howard mostró la carta que le había escrito Mrs. Singlethorpe la tarde del 17. Poirot y yo, por supuesto, ya la habíamos visto. No aportó nada nuevo lo que ya sabíamos sobre la tragedia. Reproduzco a continuación el contenido de la carta. 17 de julio, Styles Court, Essex. Querida Evelyn, ¿quieres que hagamos las paces? Me ha costado trabajo olvidar lo que dijiste de mi querido esposo. Pero soy una vieja que te tiene mucho afecto. Con todo cariño, Emily Inglethorpe. La carta fue entregada al jurado, que la examinó con toda atención. Me parece que no nos ayuda gran cosa, opinó el correguer, suspirando. No hace mención alguna en ella a los acontecimientos de la tarde. Para mí está claro como la luz del día, afirmó Miss Howard cortante. Esta carta demuestra que mi pobre amiga acababa de darse cuenta de que había hecho el ridículo. En la carta no se dice nada por el estilo. No, porque Emily nunca reconocería haberse equivocado. Pero yo la conocía. Quería que volviera. Claro que no iba a reconocer que yo tenía razón. Esquivaba la cuestión, como la mayoría de la gente. También a mí me costaba creerlo. Mr. Wells sonrió débilmente y otro tanto hicieron algunos miembros del jurado. Miss Howard debía ser todo un personaje. De todos modos, toda esta payasada es perder el tiempo, continuó la señora mirando al jurado con desprecio. Hablar, 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 cuando todos sabemos perfectamente. El coronel la interrumpió angustiado. Gracias, Miss Howard. Eso es todo. Me figuro que suspiraría aliviado al ver que Miss Howard obedecía. Entonces llegó la sensación del día. Wells llamó a declarar a Albert Mays, el dependiente de la farmacia. Era nuestro excitado joven de rostro pálido. En respuesta a las preguntas del coroner, explicó que era farmacéutico graduado y que trabajaba en esa farmacia desde hacía poco tiempo, desde que fue llamado a filas el dependiente anterior. Concluidos los preliminares, Wells no perdió el tiempo. Mr. Mays, ¿ha vendido usted últimamente estringnina a alguna persona no autorizada? Sí, señor. ¿Cuándo fue eso? El lunes pasado por la noche. ¿El lunes? ¿No fue el martes? No, señor, fue el lunes 16. ¿Quiere hacer el favor de decirme a quién se la vendió? Si hubiera podido oír el vuelo de una mosca. Sí, señor, se la vendía a Mr. Inglethorpe. Todas las miradas se volvieron a la vez hacia el lugar donde se sentaba Alfred Inglethorpe, inexpresivo e impasible. Se sobresaltó ligeramente a medida que el joven pronunciaba las palabras que le acusaban. Pensé que se levantaría de la silla, pero permaneció sentado, aunque en su rostro apareció una bien fingida expresión de asombro. ¿Está usted seguro de lo que dice? Preguntó el coronel en un tono muy severo. Completamente seguro, señor. ¿Tiene usted la costumbre de despachar estringnina tan a la ligera? El desventurado joven desfallecía ante el entrecejo fruncido del coronel. No, señor, claro que no. Pero tratándose de Mr. Inglethorpe, de la mansión, creí que no había peligro. Dijo que era para envenenar a un perro. Comprendí su actitud. Era muy humano tratar de complacer a los de la mansión, especialmente si cabía la posibilidad de que dejaran de ser clientes de Coates para pasar a serlo de la competencia. ¿No es costumbre que todo el que compre un veneno firme en un registro? Sí, señor. Mr. Inglethorpe lo hizo. ¿Tiene usted aquí el registro? Sí, señor. El registro fue mostrado y con unas palabras de severa censura el coronel despidió al desdichado Mr. Mays. Entonces, en medio del silencio más absoluto, fue llamado a declarar Mr. Inglethorpe. Me pregunté si se daría cuenta de cómo iba apretándose la soga alrededor de su cuello. Mr. Wells fue directo al grano. En la tarde del último lunes, ¿compró estringnina con el propósito de envenenar a un perro? Inglethorpe replicó con absoluta serenidad. No, no lo hice.
No hay ningún perro en Styles, exceptuando un perro pastor que vive al aire libre y goza de excelente salud. ¿Niega usted haber comprado estricnina a Albert Mays el pasado lunes? Lo niego. ¿También niega usted esto? El coronel le entregó el registro en el que figuraba su firma. Naturalmente que lo niego. Esta letra es muy distinta a la mía. Se lo demostraré ahora mismo. Vea. Sacó de su bolsillo un sobre viejo y firmó con su nombre, entregándoselo luego al jurado. La escritura era, en efecto, totalmente distinta. Entonces, ¿cómo explica usted la declaración de Mr. Mace? Mr. Mace debe haberse equivocado, replicó Inglethorpe, imperturbable. Mr. Inglethorpe, por pura formalidad, ¿le importaría decirnos dónde estaba la tarde del lunes 16 de julio? En realidad, no lo recuerdo. Eso es absurdo, le insistió el coronel. Piense usted mejor. Inglethorpe movió la cabeza para insistir en su negativa. No puedo recordarlo. Me parece que fui a dar un paseo. ¿En qué dirección? Es que no puedo recordarlo. La expresión del coronel se hizo más severa. ¿Estaba usted con alguien? No. ¿Se encontró con alguien en su paseo? No. Es una pena. Debo entender que se niega a declarar dónde estaba en el momento en que Mr. Mace asegura que usted entró en la tienda para comprar estricnina. Si quiere usted interpretarlo de ese modo, tenga cuidado, Mr. Inglethorpe. Poirot estaba ostensiblemente nervioso. Sacré. ¿Es que ese imbécil quiere que lo detengan? Indudablemente, Inglethorpe estaba causando muy mala impresión. Sus fútiles negativas no convencerían ni a un niño. Sin embargo, el coronel se apresuró a pasar al siguiente punto. Poirot respiró aliviado. ¿Tuvo usted una discusión con su esposa el martes por la tarde? Disculpe, interrumpió Alfred Inglethorpe. Me temo que le han informado mal. Yo no discutí con mi querida esposa. Esa historia es absolutamente falsa. Estuve fuera de casa toda la tarde. ¿Hay alguien que pueda atestiguarlo? Tiene usted mi palabra, dijo Inglethorpe arrogante. Mr. Wells no se molestó en contestar. Hay dos testigos dispuestos a jurar que le oyeron discutir con Mrs. Inglethorpe. Esos testigos se equivocan. Yo estaba desconcertado. El hombre hablaba con tal seguridad que empecé a dudar. Miré a Poirot. Su rostro tenía una expresión de regocijo que no pude entender. ¿Estaba convencido, después de todo, de la culpabilidad de Inglethorpe? Mrs. Inglethorpe, ¿ha oído usted repetir las últimas palabras de su esposa? ¿Puede usted explicarlas de algún modo? Claro que puedo, de verdad. Es muy sencillo. La habitación estaba medio a oscuras y el doctor Bauerstein es más o menos de mi estatura y también lleva barba. En la penumbra y enferma como estaba, mi pobre esposa le confundió conmigo. Ah, murmuró Poirot entre dientes. Es una posibilidad. ¿Cree usted que es cierto? Susurré. No digo eso, pero es una suposición muy ingeniosa. Usted interpreta las últimas palabras de mi esposa como una acusación, pero eran, por el contrario, una súplica. Creo, Mr. Inglethorpe, que usted mismo sirvió el café y se lo llevó a su esposa aquella noche. Sí, se lo serví, pero no se lo llevé. Pensaba hacerlo, pero me dijeron que me esperaba un amigo en la puerta y dejé la taza en la mesa del vestíbulo. Cuando regresé unos minutos más tarde, ya no estaba allí. Tuve la impresión de que esta manifestación, cierta o no, no mejoraba mucho las cosas para Inglethorpe. De todos modos, había tenido tiempo más que sobrado para echar el veneno en el café. En aquel momento Poirot me dio con el codo suavemente, señalándome a dos hombres sentados cerca de la puerta. Uno de ellos era menudo, moreno, con expresión astuta y cara de hurón. El otro era alto y rubio. Interrogó Poirot con la mirada y él acercó los labios a mi oído. ¿Sabe usted quién es ese hombre menudo? Le contesté que no con un gesto. Es James Jabb, inspector de Scotland Yard. Jimmy Jabb. El otro también es un hombre de Scotland Yard. Las cosas van deprisa, amigo. Miré a los dos hombres con atención. Nada en ellos hacía pensar que fueran policías. Todavía seguía mirándolos cuando me sobresalté al oír el veredicto. Asesinato cometido por persona o personas desconocidas.